Hola, nos volvemos a encontrar en Psicólogos y Psicólogas de Zona Sur en una nueva entrevista del ciclo Más allá del diván, ciclo que ya lleva algo más de un año. En esta oportunidad presentamos la segunda parte de la temática género. La primera parte versó sobre género, psicología y derechos humanos con la licenciada Valeria Paván y hoy conversamos con Ivonne Megiolaro sobre género, hospital y psicoanálisis. Participan de la entrevista el licenciado Leonardo Burrieri, el licenciado Juan Chaer, la licenciada Gabriela Marchese y quien les habla, Juliana Servi. Colabora también la licenciada Paola Serana. Ivonne es analista, es coordinadora del equipo de adultos del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina. Y si me permitís, Ivonne, podríamos agregar en el currículum que sos oriunda de zona sur del conurbano, ¿puede ser? Y te quería preguntar, en relación a la temática que nos convoca, ¿cómo es que llegan los pacientes, el circuito de derivación, si hay demanda espontánea? Y también si la ley de identidad de género tuvo incidencia en todo este mecanismo y en la extensión misma. Mira, cuando empezamos a trabajar hace ya unos años, antes del 2010, no recuerdo exactamente la fecha, los pacientes venían derivados de endocrinología para que les hiciéramos un psicodiagnóstico, pedían, para ver si se los podía medicar con las hormonas femeninas o masculinas. No pasó mucho tiempo que apareció la ley y entonces en realidad vimos pocas pacientes, no le tomamos psicodiagnóstico porque se asustaban, porque se sentían patologizadas, venían por la hormona y no para que le dijéramos cómo estaba psíquicamente. La verdad que era bastante difícil trabajar con ellas porque venían muy obligadas, pero además venían sintiéndose mal por el hecho de que venían a ser evaluadas psicológicamente, ¿no? Nosotros evitamos hacer esto, tuvimos una charla con endocrinología, entonces lo que arreglamos fue tener entrevistas para ver si podíamos dar algún parecer con respecto a estas pacientes. De todas formas, esto no era bien tomado por las pacientes. Después apareció la ley que prohíbe esto de tomar psicodiagnósticos, así que las empezaron a medicar sin ningún psicodiagnóstico y al principio, como en el hospital operaban, hacían reasignaciones sexual, venían sin ningún inconveniente, no les decían, no sé quién era, si endocrinología o la cirujana plástica, los, ¿no? No sé muy bien cómo estaba conformado el equipo, les pedían que hicieran tratamiento psicológico, en realidad les pedían, ningún psicodiagnóstico, sino simplemente un tratamiento psicológico. Venían sin ningún inconveniente, venían esperanzadas de la operación. Así que ahí empecé a trabajar con muchas pacientes, realmente. Sobre todo chicas trans, que le llamábamos en ese momento, ¿no? Chicos trans, muy pocos. Aún hoy en día, la verdad es que tengo mucha experiencia en chicas trans y les diría que poca experiencia con los chicos trans. Después de un tiempo, cuando se dejó de hacer las reasignaciones sexuales en el hospital, bajó la cantidad de pacientes y se dejó de derivar por eso, por un lado, y por el otro lado, por esto que la ley impide, entonces, solo vienen al servicio aquellas pacientes trans hombres o trans mujeres que piden ellas, o en algunos casos donde la endocrinóloga, en este caso, tiene alguna duda o alguna dificultad, lo charla con la paciente o el paciente y la deriva. Se acepta, bárbaro, yo la recibo, y si no acepta, igual sigue el tratamiento con ellos. No es una imposición para el tratamiento hormonal. La derivación sigue siendo endocrinología y cuando tenemos que derivar a algún otro lugar del hospital por
por algo que surge, yo me dirijo directamente a la doctora San Martín, que es la que trabaja en endocrinología, y ella hace las derivaciones para no tener estos inconvenientes que, bueno, ahora la verdad que hace tanto tiempo de pandemia que hasta casi me olvidé, pero cuando no existía la pandemia a veces tenían dificultades para pedir turnos. En ginecología se resolvió eso, por ejemplo, con los chicos trans, porque pusieron una secretaria y una ginecóloga especializada, y entonces las pacientes van vestidas de hombre y no son rechazadas, ¿no? Porque habíamos tenido el problema de que llegaban a pedir un turno y le decían, esto es para las mujeres. Y también pasaba esto en la parte donde atienden a los hombres, que también le decían, este lugar es, por ejemplo, cuando tenían algún problema de próstata, este lugar es para hombres, ¿no? Así que se cambiaron, ahí las secretarias reciben instrucción de cómo trabajar, y bueno, eso se había arreglado. Estoy hablando de antes de la pandemia, porque ahora la verdad que circulan muy poco por el hospital, porque bueno, casi todo está con COVID, ¿no? Una de las preguntas que te quería hacer era respecto de los trans femenino y lo trans masculino, como una especie de demanda. ¿Qué tipo de demanda hace uno el otro? Si hay diferencias estructurales que vos notes y puedas darnos cuenta. Ya de por sí los llamás chicos trans o chicas trans. Eso ya me llama la atención también. ¿A quién le decís de esta manera? Chicas trans son hombres travestidos de mujeres, y chicos trans son mujeres travestidas de hombres. Esto lo aprendí de ellas, en realidad, y de ellos, a decirles así y no utilizar otra terminología que a veces es mal tomada, ¿no? Por el colectivo. De todos modos, en estos momentos es cuando hablo con algún médico o con ustedes en este momento, porque cuando viene el paciente o la paciente, no importa su aspecto, si me dice que se llama Juan, lo voy a llamar Juan, y si me dice que se llama María, la voy a llamar María, aunque su aspecto no sea de mujer, ¿sí? Porque es cómo se nombra la persona que viene a ser escuchada, y nosotros como analistas no podemos juzgar. Entonces, para nosotros es cómo se nombra la persona, y a partir de ahí escuchamos. También habías contado de que es más que nada las chicas trans quienes hacen el tratamiento, que van a gusto, ¿no? Y que es poca la experiencia que has tenido con los chicos trans. No sé si es porque los chicos trans piden menos, digamos, no piden consulta, ¿no? No sé si es que hay algo de eso. En general no piden consulta, por ahí las derivan algunas veces, muy pocas veces piden consulta. Las chicas trans sí piden más consulta, porque vienen por otras problemáticas, vienen por las problemáticas que viene todo el mundo, ¿no? Angustia frente a una pareja, problemas laborales, digamos, la consulta, angustias diversas, ¿no? La consulta que hace cualquier persona que va a salud mental, vienen con esa demanda. Muy pocas, pero vienen. Los chicos trans no traen estas problemáticas, las veces que vinieron fueron derivados. Me acuerdo de una que fue derivada porque la iban a operar en San Martín, la iban a operar, y le habían pedido, como ella, que hiciera psicodiagnóstico, como él se iba a sacar las mamas, en realidad aceptó, y la verdad que fue un lindo trabajo, trabajamos unos meses hasta que llegó la operación, no era de acá, era de una provincia, así que se puso a trabajar, vimos cómo insertarse en lo laboral, qué podía hacer, y después, una vez que se operó, estaba re feliz, vino un tiempo más, y ya se fue para su provincia. ¿No encontrás o no habría una
característica estructural psicopatológica, o como en algún momento se decía de psicosis, transpsicosis o perversión, ¿no? Como que no iría por ese lado. Mira, para poder trabajar con el colectivo LGBTIQ, creo que las dije todas las siglas, lo principal es no tener prejuicios. Por eso yo decía esto de no importa, lo importante es cómo se nombra y el respeto de nosotros hacia ellos. Si nosotros trabajamos con prejuicios, siempre vamos a encontrar la patología. La cuestión es poder trabajar y escuchar al paciente. Nosotros desde el psicoanálisis, esto lo dice Freud, Lacan y otros autores, como Norberto Ferreira, por ejemplo, en la escuela que él escribió sobre el tiempo en el análisis, ¿no? Podemos considerar que hay dos tiempos. El primer tiempo es el del hablar y el segundo tiempo es el del decir. En el tiempo del decir es cuando la persona que consulta pasa a ser analizante. Y ahí nos da la oportunidad de poder hacer de este decir lo que Lacan llama la dimensión, que es hacer de un decir, dimensionar el decir, ¿no? Poder escuchar y a su vez tratar de que el paciente escuche aquello que está diciendo. Si nosotros logramos eso con uno de estos pacientes, vamos a poder ver con qué significantes fue marcado y a partir de ahí poder establecer si pasa algo o no. Pero si yo te tengo que decir así de entrada, no puedo decir que haya una patología, ¿sí? Hay algo que le molesta, hay una disconformidad entre su cuerpo biológico y lo que piensa, pero es muy difícil poder decir, para la psiquiatría siempre es una psicosis, siempre, si no está ya va a aparecer, ¿no? Ahora en mi experiencia, la verdad es que hubo casos de psicosis, pero a pesar de ser medicados, nunca dejaron de ser transexuales, por ejemplo, ¿no? He tenido pacientes que inclusive con internación, que nunca dejaron de ser quienes ellos decían que eran, a pesar de haberlos estabilizado psiquiátricamente, ¿sí? En cuanto a patologías perversas, y bueno, la verdad que es bastante difícil poder decir eso también, ¿no? Si bien es distinto a lo que es una psicosis, también es fácil decir, es un perverso. Si no es psicótico, entonces es un perverso. Todo esto, la verdad, es que hay que darle tiempo a la escucha. Bueno, el tiempo es fundamental, ¿no? Que son los tiempos lógicos de los que hablaba Lacan y no los tiempos cronológicos. Y son lógicos porque son lógicos para el paciente. El analista está tomado dentro de eso, ¿no? Pero son esos tiempos donde el paciente puede hacer un decir de su hablar, digamos, ¿no? Algo lo que decía antes. Y a partir de ahí podremos ver cómo está estructurado el paciente. Además, es el caso por caso, ¿sí? Nunca es los transexuales. Como pasa con el resto de los pacientes que no vienen con esta, vamos a decir, problemática, que vienen con otras problemáticas, es lo mismo. Ivonne, bueno, justamente a propósito de lo que estás contando, ¿qué pensás con respecto al debate que se introdujo en la Facultad de Psicología en relación a las teorías freudianas tildadas de machistas y misóginas? Nosotros estamos pasando ahora por un momento donde se está cuestionando al padre. Desde el feminismo se cuestiona al padre. Y entonces me parece un paso lógico, aunque desde el psicoanálisis o los que somos freudianos, lacanianos, no podamos entender mucho esto y nos duela, pero me parece un paso lógico, no sé qué va a pasar después, el cuestionamiento al padre, ¿no? Porque Freud
ocupa ese lugar. Bueno, de hecho decimos, es el padre del psicoanálisis, ¿no? La verdad que hay que dejar que transcurra el tiempo y ver cómo va evolucionando esto dentro de la facultad. Ivonne, esto que decías, ¿no? En relación a, para poder trabajar desde el psicoanálisis, hay que dejar de lado por lo menos los prejuicios. Pensaba cuáles son los obstáculos que encontrás en el sistema de salud para trabajar, si es el factor humano el principal de los escollos. Mira, yo te diría que sí, porque porque viene vestida de tal forma o porque se pinta de tal otra, o a veces ni siquiera eso, porque muchas chicas trans, por ejemplo, ya no vienen muy llamativas, casi no usan maquillaje, algunas, ¿no? Fueron adaptando y fueron viendo cómo se usa vestirse y pintarse ahora, ¿no? O sea, se parecen mucho a las mujeres biológicas, ¿sí? En su forma de vestir, en su forma de pintarse, cosa que antes llamaban más la atención. El problema viene cuando alguien en otro servicio o cuando esto que nombraba antes, les están por dar un turno, las tilda de trans, ¿no? Y entonces ahí se arma un poco de lío, digamos. En HIV, por ejemplo, para que las pacientes vinieran, para que este colectivo viniera a controlarse, lo que hicieron fue poner a una secretaria que es trans, con lo cual ya no hubo más problemas para que fueran a hacerse estudios, porque la traba grande era que las iban a tratar mal. Y muchas veces también pasaba que este colectivo no entendía que no había turnos y consideraban que no le daban turno, o sea, se armaba un lío verdadero, ¿no? Ellas decían, no me dan turno, no me lo quieren dar por mi condición. Y la verdad es que a veces no había turnos, en cualquier especialidad, ¿no? Y eso tratamos de solucionarlo de alguna forma. Por ahí es una forma medio casera, pero la verdad que funciona. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la sociedad en general no está muy acostumbrada, a pesar de que hace unos años, la verdad es que no está muy acostumbrada. En los colegios por ahí ahora están como más acostumbrados, pero al principio me ha pasado de tener pacientes adolescentes y tener que hablar al colegio, por ejemplo, y contarles que había una ley que prohibía que no la dejaran entrar vestida de mujer, que esperaran a que pudiera cambiar el documento, porque tampoco ahora no sé, pero no es algo muy rápido para hacer, tarda unos meses. Ahí la sanción de la ley introdujo modificaciones en la práctica, ¿no? Por lo que me decís. Sí, yo la usaba muchísimo. Claro. Yo me agarraba de la ley y le decía que la leyeran, que leyeran lo que decía. Y los colegios la verdad que aceptaban siempre, no sé si la leían, pero dejaban de tener problemas para dejarlas entrar vestidas de mujer, con pollera, ¿no? En general las pacientes que tuve eran de 5º año, y entonces era todo un cambio, había hecho 4 años como Roberto, y ahora venía y quería que la llamaran Rosa, y se ponía polleras, y bueno, esto con las compañeras no. En general eran los directivos y seguramente algún que otro profesor, ¿no? Siempre que hablé con los directivos. Ahí la verdad que no me cuestionaba yo si estaba bien, si estaba mal, si tenía que ir al servicio social. Directamente agarraba el teléfono. No me pregunten si es del psicoanálisis, yo lo hacía eso. El psicoanálisis habla de sexuación y la sociología de género. ¿Coincidís con esta división o crees que hay un psicoanálisis con perspectiva de género? Lo que yo considero como perspectiva de género, que me vinieron a preguntar, es si estoy de acuerdo con esto. Con esto parecería que la perspectiva de género entendida por los pacientes, los familiares, es si uno acepta a la persona que viene. Yo no creo que haya un psicoanálisis con perspectiva de género. Creo que la escucha es una, por eso decía antes del prejuicio, ¿no?
Lo que pasa es que hay distintos autores, por ejemplo, Stoller, que es uno de los primeros, que él creó la Gender Identity Research Clinic, ¿no? Y escribió sobre sexo y género. Él dividía al sexo como un rasgo físico y biológico y al género como una construcción social. Mientras que, por ejemplo, Guy Le Goffet, él no hace esta división y dice que tanto hombre como mujer pertenecen a la misma especie humana y al mismo género humano. O sea, no hay una división ni una construcción de género para el psicoanálisis. Al menos yo lo entiendo así, ¿no? En ese sentido, Ivonne, ¿qué autores tenés como referentes o si hay teorías o conceptos así que te sirvan para tu práctica, si hay alguna en especial? Mira, cuando yo empecé a investigar sobre esto, que fue las primeras veces, cuando venían y nos pedían psicodiagnósticos, la verdad que pensé que lo que tenía que hacer era ver qué decía la sociología, la antropología, la filosofía con respecto a estos colectivos. Así que visité distintos autores, leí sobre distintos autores para formarme una idea y después pensarlo desde el psicoanálisis. Pensarlo con la formación que tengo yo en la escuela, ¿no? Desde el psicoanálisis a alguien que tomo, además de la gente de la escuela, por ejemplo, está Guy Le Goffet, o desde la filosofía me parece alguien muy interesante, Judith Butler, que ella es una filósofa contemporánea, que es postestructuralista, y entonces aborda los estudios del género desde el campo de la lingüística, algo muy parecido a lo que hizo Lacan, ¿no? Y ella toma como punto de partida el poder, que ella dice, ¿cómo alguien puede ser autónomo si en realidad tenemos una sociedad o reglas sociales que nos dicen qué hacer y qué no hacer? También ella pone en tela de juicio, diría yo, no sé si está bien dicho esto, pero cuestiona al discurso médico, que el discurso médico dice que sabe qué es lo que tiene que hacer cada persona, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los intersexuales, que ustedes deben conocer el tema de los intersexuales, en este momento no sé cómo se manejan, pero en otros momentos decían, con tales características tiene que ser hombre, o con tales características tiene que ser mujer. Y también cuestiona el capitalismo, porque el capitalismo, dice Judith Butler, que oferta tanto las prótesis como los medicamentos. Ivonne, te quiero hacer una pregunta. ¿Te encontraste con arrepentidos tanto en relación al cambio de género como en relación al cambio de DNI? Sí, en operados no, pero en cuanto al DNI sí. Hay un caso muy interesante que para que supiera quién era, cuando me llamaba por teléfono decía, el chico que antes era chica. Es un caso que me pareció interesante porque acá, desde mi punto de vista, podemos ver la diferencia entre el deseo y la creencia. En el sentido de que parecía que deseaba ser mujer, pero en realidad creía que ser mujer era mejor que ser varón. Yo no trabajé muchos meses porque porque lo mandaba la justicia, porque había hecho el cambio en el DNI, y para poder, eso es fácil el trámite la primera vez, pero cuando quieren volver atrás, el trámite no es fácil. Y ahí sí la justicia pide que los expertos digan en qué estado psíquico o cuál es el estado psíquico de la persona que pide ahora volver para atrás.
Así que venía judicializado por un lado, y bueno, por eso trabajé muy pocos meses. Pero una de las cosas que en un momento le pregunté por qué había hecho ese cambio, porque yo por supuesto me encontré con un hombre de 1,80 m, con barba, bien vestido de hombre, caminando como hombre, con movimientos de hombre, lo que quiero decir no afeminado, ¿no? Y entonces en un momento me dijo que se había convertido en mujer porque a ella se la cuida, a ella se la quiere, a ella se la aprecia, ¿no? Se la valora. Y que después, con el tiempo, se dio cuenta de que esto no era una realidad, que ser mujer no es ser querida, ni ser apreciada, ni ser respetada. Y ahí, además era bailarín, y por ejemplo, los zapatos que tenía que usar, imagínense que medía 1,80 m, así que tenía un pie grande, y los zapatos que tenía que usar para bailar lo hacían sufrir muchísimo, mientras que cuando siguió siendo bailarín y pudo ponerse los zapatos de hombre, su vida cambió también. Digamos, lo que decía es que frente a esto que había creído que era lo que quería, le había traído mucho sufrimiento, un sufrimiento extra, pero que estaba del lado de la creencia, ¿no? El que era mejor. No había un deseo. Pero interesante que en esas pocas sesiones algo de esas creencias pudieron caer, y su posición subjetiva también se modificó, pudiendo encontrar más placer en lo que ya estaba viviendo, ¿no? En esto de sentirse hombre y, bueno, valorar eso, ¿no? Estaba pensando en esta cuestión de que muchos se presentan como chico trans, chica trans, pero en realidad estás hablando de gente adolescente, adulta, ¿no? Y también pensaba que en general, que hay prejuicios en la sociedad en general, e incluso en muchos profesionales de la salud, están puestos más que nada en la niñez trans, que es todo un tema complejo. Yo no tengo experiencia en niños porque siempre trabajé en el equipo de adultos, pero tengo experiencia en una abuela que es la abuela de una niña trans. Y bueno, la verdad que es bastante problemático. La abuela tiene más de 60 años, ¿no? Nivel medio-bajo, y le costó muchísimo. Ella venía y decía, yo no puedo creer que Carlitos ahora se llama Rosalía, y no podía aceptar esta situación. En el colegio la situación fue aceptada rápidamente, ¿no? Digamos que vamos a llamarla Rosalía, yo me invento estos nombres, ¿no? Rosalía no tenía problemas de inserción en el colegio, pero la familia, la abuela, sí tenían estos problemas para poder aceptarla. La aceptaban, pero siempre había un reproche sobre esto. Y la verdad que la señora sufría bastante, ¿no? Porque ella decía, yo no, a mi edad no puedo entender esto. Lo pensaba también respecto de lo que desde el psicoanálisis se piensa como sexualidad y la elección implícita y la construcción necesaria, digo construcción, no sé si es la palabra, pero en la medida que va creciendo la criatura y se va identificando, ¿no? Respecto de eso, bueno, cómo pensar la cuestión, ¿no? de esto del documento sin mucha vuelta para niños y niñas trans. Yo recuerdo que en una reunión que teníamos de profesionales, de tantos médicos como psicólogos, y había de servicio social también, que creo que fue en el Fernández esa reunión, una de las cosas que decía la gente que trabajaba en algo de derechos humanos con respecto a la documentación era que los que trabajaban con los papás, que trataran de que
si bien se quería vestir de mujer, que lo vistieran de mujer, pero que no les cambiaran el documento. Porque una de las cosas que pasaba era que por ahí, cuando estaban en segundo grado, el niño decía, quiero ser una nena. Y lo vestían de nena, iban, le cambiaban el documento, pero cuando iba a tercer grado, que pasaban otras cosas y que el cuerpo se iba desarrollando, el niño, la niña decía, ya no quiero ser niña, quiero volver a ser niño. Y todo esto era un inconveniente bastante grande desde lo legal, como le había pasado al paciente que yo había atendido, pero también desde el colegio, ¿no? Y desde los padres. Yo no tengo la experiencia personal con esto, simplemente lo que escuché, ¿no? De hacer estos cambios de idas y vueltas que no son simples. La verdad es que es todo un problema. Yo el otro día cuando vi en YouTube a la licenciada Paván, la entrevista que ustedes hicieron, me quedé tranquila y la verdad que me gustó escucharla, ¿no? Porque ellos no hacen intervenciones como había escuchado yo en otros lugares, con hormonas, por ejemplo, como que no desarrollen nada, ¿no? Parar el desarrollo y que cuando sea grande pueda elegir. Y la verdad que es muy difícil elegir, ¿no? Lo dice Judith Butler también, ¿no? Tenemos una sociedad y es difícil saber si es autónomo esa elección, y sobre todo cuando los dejan sin ningún sexo, no sé cómo decirlo porque me suena extraño, ¿no? No se desarrollan y entonces que después elijan como si la verdad, no sé, a los 12, 13 años un adolescente pudiera elegir, que la verdad que es muy difícil eso, ¿no? Esto que me pasó a mí de la persona esta que cambió su nombre y su forma de vestir, era que decía el chico que antes era chica, era una persona grande, de 20 y pico de años, cerca de los 30 estaba, ¿no? Y esto le había pasado después de los 20 años, el cambio a mujer. O sea, uno puede pensar, bueno, ya no es más adolescente, y lo pensó con tranquilidad, y sin embargo nosotros vemos que no es tan así. Es una situación bastante difícil, este tipo de elecciones, ¿no? No son tan libres. Así que bueno. Sí, además difícil el abordaje también, ¿no? Digo, como profesionales, donde es todo una cuestión nueva que se va escribiendo, no es que hay algo escrito y uno va a esos manuales que le dicen, es todo, ¿no? O como en una oportunidad te escuché decir, ¿no?, que también hay mucha gente que escribe, pero sin clínica, que escriben por ahí. Sí, eso me pone los pelos de punta. Claro, porque ahí se escribe. No se escribe, ahí se pone lo que uno piensa desde el prejuicio de uno, desde la ideología de uno, ¿no? Hay que poder escuchar a los pacientes para poder después escribir sobre estas cosas, ¿no? Ivonne, yo te quería preguntar qué fue sucediendo en los últimos años con la inserción social, la salida laboral transgénero. ¿Ha habido una disminución en la obligatoriedad de la prostitución como única salida laboral? Mira, la verdad es que depende de los colectivos, se manejan mucho porque la verdad es que no tienen en qué trabajar muchos. Ahora, el otro día me contó una de las pacientes que en el Congreso se iba a tratar, no sé si se trató, no sé si fue ayer o antes de ayer. Sí, ya tiene la media sanción. Lo del cupo trans. Sí. Bueno, esto de la inserción laboral en el Congreso, por ejemplo, y en otros lugares. Si bien hay lugares donde trabajan los chicos trans, que son las mujeres transvestidas de hombre, la verdad es que se nota poco. Pero en las chicas trans a veces se nota mucho más. Hay algunas que no, pero otras que sí. Y entonces esto trae prejuicios y les trae dificultades. Igual ustedes vieron que en la tele hay dos periodistas, una en C5N y la otra en
bueno, no sé cómo se dice, pero era Canal 7 antes, ahora no me acuerdo cómo se llama. La TV pública. La televisión pública, gracias. Ahí hay 2 periodistas que trabajan, que son transexuales, y trabajan como el resto de los periodistas, ¿no? Fueron aceptadas. Pero la verdad es que no ocurre en todos los lugares. El cupo, por algo, se tuvo que tratar en el Congreso, ¿no? El cupo es mínimo, y bueno, y es la salida que pueden. Algunas trabajan haciendo limpieza, pero también les cuesta. Claro, pero tal vez en los últimos tiempos pueden visualizar más otro tipo de trabajo. Me parece que antes había más un sin salida, ¿no? En cuanto a opciones. Bueno, en estos 10 años, más o menos, no me acuerdo bien, un poco menos de 10 años, no, de 10 años me parece hace que salió la ley, hubo cambios, por supuesto, sobre todo las que tienen nivel universitario, pero bueno, la realidad es que una vez, me acuerdo que entrevistamos en el hospital, vinieron a hablar unas chicas trans, y entonces contaban la dificultad que tenían porque cuando trabajan en la calle todos los días tienen dinero, mucho, más, menos, pero tienen dinero, y acostumbrarse al sueldo mensual era todo un trabajo, porque estaban acostumbradas a tener dinero y gastaban en cuanto tenían. Con el sueldo mensual había que repartir, y era algo que tuvieron que aprender. Y además, bueno, otro tipo de ingreso, ¿no? Y parece mentira, pero fueron todas situaciones que tuvieron que ir trabajando en los colectivos que, algunas no forman parte de colectivos, pero la gran mayoría sí. Y ahí es donde pueden aprender a manejarse y hacer estos cambios, ¿no? De tener dinero todos los días a tener que arreglarse con un sueldo. Pensando un poquito en esto de las identificaciones que venías hablando antes, que de alguna manera parece como, bueno, que se tiende también a la heteronormatividad, ¿no? Esto de, bueno, hay un cambio de género y cómo se comporta ese género, ¿no? Entonces, digo, me parece que tal vez puede haber casos que empiezan a preguntarse, ¿no? ¿Cómo se comporta una mujer? ¿Cómo se comporta un hombre? Claro. Uh-huh. Sí, esto, mientras vos hablabas, me estaba acordando de Simone de Beauvoir, que ella escribe, ser mujer se nace o se hace, ¿no? Que la verdad que es muy interesante, además de muy interesante como escribe ella, la pregunta. Porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa con las chicas trans es que si bien quieren ser mujer y dicen ser mujer, me van a matar si escuchan esto de que quieren ser mujer, dicen ser mujer, cuando se concreta de alguna forma esto, comienzan a preguntar, que esto me pasó con muchas de las pacientes, cómo es una mujer en determinadas situaciones. Porque, claro, desconocen, porque es cierto, las que nacemos biológicamente mujeres y nos educaron como mujeres, nos comportamos de una forma que no es la misma que la educación que recibió el varón. Entonces, cuando son mujeres, comienzan a preguntar esto. Una paciente que es la paciente, vamos a decir, que más años hace, con la que estoy trabajando, que fue la primera que se operó, al menos de mis pacientes, ella no era de acá, y en un momento la mamá vino para enseñar, una vez que se había hecho la reasignación sexual, ¿no? Ella vino vestida de mujer, pero con la reasignación sexual la mamá consideró que necesitaba enseñarle cómo era una mujer y cómo debía comportarse como mujer. Por ejemplo, una de las cosas que le decía, se pintaba las uñas y por ahí lo que nos pasa a cualquiera, se le saltaba la pintura, ¿no? Entonces andaba con la pintura saltada como andamos todas las mujeres, porque si estás trabajando no podés sacar el esmalte y pintarte, te la aguantás hasta que llegas a tu casa. Y ella llegaba a la casa y la mamá le decía, eso no es de mujer.
Porque una mujer siempre está y le daba los tips, o una vez un amigo la llamó y necesitaba encontrarse con ella para que le diera algo, y tenía que ir como a 10 cuadras, y justo estaba la madre cuando pasó eso, y la madre le dice, pero ¿cómo vas a ir vos allá? Una mujer hace que el hombre venga, ¿no? Que eso es muy interesante porque la mamá consideraba que había que enseñarle a ser mujer. Muchas chicas trans preguntan algunas cosas, hacen algunas preguntas al respecto, ¿no? Al menos en el análisis me preguntan, como te pregunto a vos, Claro. Entonces me preguntan alguna cosa. Claro, como que se pierde un poco esto que decías antes de la singularidad de los goces, ¿no? Vos decías, bueno, nosotros desde el psicoanálisis escuchamos al goce, y por eso te decía que me parecía que después tendía a entonces un cómo debe ser, ¿no? Sí, lo que pasa que si te tengo que decir así, sin considerarlo trans, la realidad es que a las mujeres un poco nos enseñan cómo ser mujer, porque no sé ahora, yo nunca se lo dije a mi hija, o al menos creo no habérselo dicho, pero sí sé lo que me lo dijeron a mí, ¿no? Que una nena no hace eso. Sí. Una nena no juega como los varones. Por eso a mí me resulta interesante lo de Simone de Beauvoir, ¿no? O, qué sé yo, las mujeres tienen que aprender a coser, a bordar, y los varones no. Yo no sé si hoy en día se da tanto eso, creo que no, pero bueno, se hacía una diferencia. Y las chicas, es un poco más complejo ahora, me parece. Deben todo, deben trabajar, pero además cocinar, además, ¿no? Bueno, pero ahora un poco a los varones al menos cuando se casan, la mujer le exige algo. Antes hubo toda una época que era todo trabajo de la mujer. Sí. Ahora las mujeres un poco se rebelan, las jóvenes, sí. ¿No? Cuando nos dimos cuenta que no era negocio. No tengo la misma experiencia con los chicos trans porque no tengo tanto tiempo porque de trabajo. Consultan menos. Yo no tengo tiempo, yo personalmente, lo aclaro, esto no quiere decir que les pase a otras, es mi experiencia personal. En un libro de psicoanálisis y género de Débora Tajer decía algo de eso, que consultaban mucho más las mujeres trans que los varones trans porque solían insertarse mejor en la sociedad, como que esto que vos explicabas antes de bueno, lo de afuera, el aspecto, ¿no? Cómo trababa a la hora de incorporarse en determinados trabajos que digamos, un varón trans lo disimula o pasa, como que no hay demasiado conflicto en relación a eso, ¿no? Pensaba en esto que decía Ivonne, que me resultó muy interesante, algo cercano a lo que pasa con la Constitución, ¿no? Desde chiquitos, cómo nos van marcando en esto de hacernos hombres o hacernos mujeres, y pensaba, hace unos años me llamó mucho la atención la noticia de que Angelina Jolie se dio cuenta de que su hija era trans porque jugaba con camioncito. Entonces, a partir de ese momento, a ver, yo me entero de una manera burda de la noticia, ¿viste? No profundicé, pero que a partir de ese momento entendió que era un hombrecito y empezó a vestirla de hombre y a comprarle juguetes de hombre y qué sé yo, ¿no? Y pensaba que, bueno, en algún punto es algo en general que se viene haciendo desde tiempos inmemoriales que nos van conduciendo para acá o para allá. Y es una elección que mucho tiene que ver con esto, ¿no? De hacia dónde nos indican. Y que la gente trans lo va haciendo un poco de grande y por eso te preguntaban, ¿no? Cómo ser mujer y qué sé yo. A ver, hablo de esto porque... El transexualismo existe desde tiempos inmemoriales. Mujeres que se han travestido de hombres y que no fueron descubiertas también existen desde hace muchísimo tiempo. No me acuerdo ahora qué autor leí, que hablaba de una mujer que se había travestido de hombre y se había casado con alguien importante, ¿no? Y que siempre la había engañado, nunca se había dado cuenta, estoy hablando, qué sé yo, del 1600, 1700, ¿no? O sea, que esto existió siempre, y los hombres transvestidos también, lo que pasa es que a los hombres se les nota más, porque en esa época que no había hormonas, por más que se afeitaran,
vieron que hay algunos que tienen la sombra. Bueno, yo tengo una paciente, por ejemplo, que ella, la verdad que hasta que no le hicieron esa depilación que es re dolorosa, la definitiva esa, porque se afeitaba, venía a la mañana a verme al hospital, y tenía todo verde acá. Y eso se le fue con la depilación definitiva, pero que también tuvo que conseguirse trabajos. Esta es una de las que trabajaba haciendo limpieza. Y trabajaba muchísimas horas para poder hacerse esa depilación. Porque por más que se operara, ahora no, ahora está bárbara, qué sé yo, pero hay algunos que la verdad que se les nota muchísimo. Y entonces siempre estuvo oculto. Lo que pasa que en la actualidad, cuando empezó a aparecer la ley, con la ley también del matrimonio igualitario, y empezaron a pedir por aquello que sentían, que nosotros no podemos cuestionar si es una creencia, eso lo podemos decir, o un deseo, lo podemos decir cuando viene el paciente en análisis, y por ahí, ¿no? Entre nosotros decir, mira, esto era una creencia y no un verdadero deseo, ¿no? Pero la realidad es que permitió que mucha gente que sentía que se identificaba con el sexo no biológico propio, y que lo pudiera expresar y no fuera preso. Un escrito, algo que presenté en el hospital, de una paciente que yo la llamaba la señora Coqueta, ¿no? Que era una mujer grande, cerca de 70 años, que me contaba el sufrimiento. Ella trabajaba en el sur, de prostituta, y el sufrimiento que tenía por ser transexual. Porque, por ejemplo, a ella se la llevaban vieron, cada tanto hacían redadas y se llevaban presas a todas, y a ella, porque era trans, nunca estuvo operada ni nada, sí tenía mamas y qué sé yo, pero no estaba operada, le rapaban, usaba pelo largo, yo la conocí con pelo largo, le rapaban toda la cabeza y la llevaban toda vestida, así como se visten en un cabaret, la agarraban de acá con una soga o algo por el estilo y la llevaban por el pueblo así. Y después la metían presa y la dejaban presa toda pelada. Y por supuesto la metían donde estaban todos los hombres, ¿no? Nada bueno, ahora con los derechos, por ejemplo, si se las llevan presas por algún motivo, las ponen donde están las mujeres. Pero de todas formas, no es lo mismo. No es lo mismo que las pongan del lado donde están los hombres, que las violan todos los días, que se queden del lado de las mujeres, que les puede pasar, pero no es lo mismo 50 tipos que 2 guardiacárceles, ¿no? Eso es, la verdad que eso es un gran cambio. Muchas gracias, Ivonne, por tu buena disposición para compartirnos tu experiencia. Bueno, agradecer a los auspiciantes también, a Fernando Fuentes, nuestro editor. Y bueno, esperemos hayan disfrutado de la entrevista y nos volvemos a encontrar en la próxima. Yo también les quiero agradecer por la entrevista, por la oportunidad de poder hablar, y porque además me resultó muy amena la charla con ustedes. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.